Hola a todos, si llegaste a este video es porque te llamó la atención el título, Emigrar a Argentina, verdades y mentiras. En este primer video vamos a estar hablando únicamente de mi experiencia personal, de la situación que he vivido hasta estos momentos. Tengo escaso una semana que llegué acá y quería compartir con todos ustedes mi experiencia. Primero que nada, quisiera hablarles sobre la situación de emigrar. Cuando tú decides emigrar de tu país, indiferentemente de cuál sea, el mío es Venezuela, es porque te ha llevado a conocer, a aventurar, a buscar otros horizontes, a ver otras perspectivas de vida para ti y para tu familia. La intención de esto es no promover que la gente se vaya de sus países, pues, que emigre hacia otros países. La intención de esta es tratar de ayudarte a que en este caso, si escoges Argentina como destino, puedas ver sus verdades y sus mentiras, lo que dicen en Venezuela, lo que dice la gente, cómo te ayudan los foros. Te dicen verdades, te mienten a veces, pero bueno, más adelante estaremos viendo en otra serie de videos qué cosas no son las mismas que escuchas y qué cosas son ciertas, porque las he vivido, porque las viviré y porque las vivo. Lo primero que debo decirte es que debes hacerte un mapeo, poner varios países como opciones y estudiar cada uno de ellos, su cultura, su economía, su gente, la parte social. Todo eso debe llevarte a analizar cuál puede ser el mejor destino para ti. En mi caso, yo estudié a Chile, estudié Brasil, estudié Panamá y estudié Argentina. Y me pareció Argentina por muchos aspectos que creí importante, como por ejemplo la economía. Argentina es un país que está saliendo de un socialismo, quizás como lo viven en Venezuela, y está progresando, va en vías de mucho más desarrollo con el que cuentan hasta ahora. La parte política igualmente, el nuevo presidente que está a cargo de la Argentina es un presidente que ha venido a hacer cambios importantes para el país y que tiene, en poco tiempo que estoy aquí, he visto que la gente lo apoya esas ideas que él tiene. También tenemos que ver la parte social, la gente, el dialecto. Todos esos puntos son importantes. Me llevaron a mí inclusive la documentación en este país, aunque yo tengo algunos puntos a favor de eso que las iré describiendo en otros videos. La documentación acá es un poco más fácil de obtener. No te ponen tanto rollo, no te ponen tantas cosas, sin embargo se siguen los mismos estándares que para otros países para emigrar. La legalización de tus documentos y esas cosas que también estaremos hablando en otros videos de cuáles son los documentos, cuáles son las entidades en el caso de Venezuela y cuáles son los pasos a seguir para tener tu recomendación. Me tocó venirme un día domingo de Venezuela. Me fue a despedir mi esposa y mi hijo al aeropuerto de Maracaibo, estado Zulia, una localidad de Venezuela, se encuentra en Venezuela. Y lo primero que me conseguí al llegar a cancelar a hacer mi chequeo de vuelo para dirigirme a la capital, fue que como yo había adquirido mi boleto el día antes o los meses antes del 1 de julio, aparentemente en Venezuela se hizo un incremento de la tasa aeroportuaria a partir del 1 de julio en adelante. Tuve que pagar una diferencia de casi 700 bolívares en Venezuela debido a ese incremento. Me pareció bastante extraño y no lo creía, pues me molestó porque yo no debía haber pagado un retroactivo a un pasaje o a un boleto que había adquirido con anterioridad. Pero bueno, sucedió y por la premura y la situación del momento del viaje lo cancelé. Tenemos que tener en consideración muchas cosas para esta primera parte del video, y es el siguiente. Los vuelos nacionales te permiten una variación en cuanto a equipaje entre 20 y 25 kilogramos aproximadamente, un equipaje más un maletín de mano o un equipaje de mano que estaría oscilando alrededor entre 8 y 10 kilos, según sea el caso o la aerolínea. Luego de allí partí en la mañana hacia la capital a tomar el vuelo del famoso vuelo 5000 o el 5000, que es el que parte los días domingos a las 6 de la tarde con destino Maiquetía, aeropuerto de Seiza acá
Argentina, Buenos Aires, Argentina. El chequeo, es bueno que lo sepan, el chequeo para el vuelo internacional Venezuela-Argentina se hace entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. En ese lapso de tiempo tú puedes ir a chequear. Esto se lo digo a las personas que vuelan, que tienen previsto volar y llegar a Maiquetía a hacer su check-in. Sin mucho rollo, traten de cuadrar sus vuelos para que le lleguen aproximadamente en ese lapso de tiempo, entre las 10 de la mañana, repito, y las 3 de la tarde. Luego de hacer el chequeo, todo con total normalidad, por supuesto, no hubo ningún tipo de problemas en este aspecto. Ellos te dicen que la llamada al vuelo es a partir de las 3 de la tarde por la puerta 13 internacional. Normalmente es la puerta 13 o la puerta 14, hay una variación ahí, depende del día o depende de la disponibilidad de las rampas para poder embarcar. Eso es bueno que lo tengas presente, pero siempre está pendiente entre esas dos puertas que están una al lado de la otra, eso no hay problema. Luego de allí hacer el chequeo, solo me pidieron el boleto, me pidieron el pasaporte, me chequearon las maletas, allí sí tenemos permitido, los que venimos de Venezuela, en el vuelo de Conviasa, traer dos equipajes de hasta 23 kilogramos y un equipaje de mano hasta 10 kilogramos de peso. Es bueno que lo sepan para que no haya rollos al final y tengan, bueno, los que traigan más, por supuesto, tendrán que pagar un incremento o un sobrepeso en ese caso y en ese aspecto. Al pasar el check-in, que es donde al pasar a entregar el boleto para pasar al puerto internacional, tienes que saber que vas a pasar de pronto un momento incómodo porque te van a mandar a quitar los zapatos, las correas, los anillos, cualquier tipo de prenda, la cartera, etcétera. Al pasar las máquinas por donde chequean tu equipaje, te vas a conseguir a los efectivos de la Guardia Nacional, pues, los militares que llama uno. Ellos, si le caes bien no hay ningún problema, puedes pasar adelante, pero vi el caso de una persona que iba a mi lado, una chica, que le preguntaron hacia dónde iba, igual le dijo a Buenos Aires, a donde me dirigía yo, Argentina, y le mandaron a abrir todos los bolsos, su cartera personal, su cartera, la ropa, no se la mandaron a abrir, pero por lo menos la revisaron, la chequearon, el bolso sí se lo voltearon en un mesón que estaba ahí. Bueno, total que algunos pasarán un mal rato, otros pasarán normal como fue mi caso. Luego allí pasas a la parte de inmigración donde tienes que entregar tu pasaporte, te preguntan hacia dónde te diriges, qué vas a hacer, cuál es tu profesión, trata de no comportarte nervioso, no tienes por qué. Simplemente da tu información y bueno, ya ahí chequeas y pasas directamente a donde están las puertas de embarque. Ahí sí puedes estar ya tranquilamente, no hay ningún problema, esperando que sea la hora de tu vuelo. En el aeropuerto, la llamada al vuelo internacional de Conviasa normalmente se hace entre las 5 y las 5 y media de la tarde. Recuerden que el vuelo sale a las 6. Ya al llamarte pues no hay ningún problema, tú puedes estar tranquilamente, hacia tu colita, embarcas en tu avión, no hay problema. El vuelo sale, como dije, a las 6 de la tarde allá y llega a Buenos Aires a las 2 de la mañana, hora Buenos Aires, 1 de la mañana, hora de Venezuela. A veces da un poco de melancolía recordar los momentos porque en eso, ahí es cuando uno piensa en la gente que está dejando, las cosas que está dejando, tus propiedades, el apego que a veces uno dice desprenderse de él cuando se va a otro país, pero sin embargo queda. Sin embargo, vivimos ese momento pequeño de nostalgia, si se puede decir. Le agradezco mucho a las personas amigos, familiares, muchas personas que me ayudaron en esta travesía, pues para emprender una vida mejor para mí y para mi familia. Muy agradecido, con este video les muestro ese agradecimiento. El vuelo es totalmente tranquilo, dura 6 horas, 7 horas, quizás. Ahí te dan una comida caliente. En mi caso no me gustó la comida caliente, pero bueno, es un servicio que ellos ofrecen. Me percaté que la empresa que hace los vuelos no es una empresa nacional, o sea, no es Conviasa, no es un avión de Conviasa, es un avión extranjero, español, su tripulación también es extranjera, española, y te tratan como pues como españoles. Entonces, las camareras, las azafatas son españolas, el piloto también, y creo que el tipo de comida que te sirven también tiene que ver algo con sus costumbres.
Pasas un vuelo tranquilo, los aviones son cómodos, es un avión bastante grande, trae cualquier cantidad de personas, de verdad no los conté, pero bastantes personas. Ya cerca faltando una hora y media para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, 6 acá en Buenos Aires, te sirven una especie de desayuno light, algo picadillo, si se puede decir allí, pues. Llegas al aeropuerto, recomendaciones, por favor, al llegar al aeropuerto, al salir de Venezuela, venirse bien abrigados. Os recuerdo que ahorita estamos en época de invierno acá y el frío es inclemente. En mi caso, que vengo del estado Zulia, un estado de Venezuela bastante cálido, me ha pegado. Podrán darse cuenta un poco cómo estoy abrigado. Pero imagínense ustedes cómo es el clima a las 2 de la mañana en el aeropuerto. Inclemente. Hay muchos medios de transporte del aeropuerto para Capital o Buenos Aires, hacia donde te diriges exactamente, donde ya has hecho tu reserva. Traten de hacer sus reservas, por favor, desde Venezuela. Contacten y asegúrense de la reserva. Mi caso fue un caso bastante peculiar. Yo hice una reservación en Venezuela o un contacto en Venezuela para quedarme en un hostel acá en Buenos Aires. Y al llegar acá a las 2 de la mañana, que la persona del taxi me dejó en el punto de encuentro, no estaba la persona. Traté de ubicarla hasta las 9 de la mañana, fue imposible. Imagínense ustedes en media calle, o sea, en plena vía pública, con 2 maletas grandes, mi maleta de mano, mi koala donde traía mis cosas, mi bolsito donde traía mis cosas personales, pasaporte y esas cosas, con ese frío inclemente y sin conocer a nadie, pues. Algunas personas o algunos foros tienen tabúes de que el argentino, que es un poco drástico en cuanto a su personalidad, que es un poco seco, no, olvídense. En lo poco que yo tengo aquí, una semana, un poco más de una semana, me he dado cuenta de la hospitalidad de esta gente. Son muy amables, son muy dados. Por supuesto, como en todos los países, guardan un poco el recato hacia la gente de ellos. Es algo normal aquí y en cualquier país del mundo, inclusive en Venezuela. Muy presto una persona me ayudó, me llevó a un hostal cerca, me consiguió, bueno, y es donde me estoy quedando, donde pienso quedarme algunos meses. Otra cosa que quería decirles, los que traen dinero, aquí tampoco es problema. En el mismo aeropuerto, junto con embarcar, hay entidades de banco donde tú puedes cambiar tus dólares en caso de que traigan dólares. En mi caso particular fue un banco cercano de acá. Allí hice mi cambio de dólares, el valor por dólar 14.65, oscila 14.65, 14.70, por ahí está cerca, para que más o menos ustedes vayan sacando sus cuentas de lo que vayan a traer para acá. El mismo día que me hospedé, en la mañana, a eso del mediodía, fui a la comisaría más cercana a solicitar mi carta de residencia, que es uno de los requisitos que te piden acá para solicitar el DNI, que es la identificación del país. Me lo entregaron al día siguiente. Hice mi cita para ir a solicitar los antecedentes penales argentinos. Todo esto vamos a estar hablando en unos videos más adelante, seguro. Me toca hacerlo el día martes. También veo que no hay ningún problema, y luego hacer su inscripción en el registro de acá de Buenos Aires, Argentina, para hacer el procedimiento de la solicitud del DNI, que primero te entregan un documento llamado precario y luego te entregan el carnet como sí, que te identifica tu visa temporaria argentina. Entonces en este primer video me baso únicamente en decirles estas cosas. Prepárense bien, preparen con calma, estudien, anoten, estudien su viaje, anótenlo, saquen sus cuentas, hagan las cosas como deben ser en el aspecto de que prográmense bien todos sus pasos, todos los días que van a estar aquí, para cuántos meses, si se piensan quedar, estudien la gente, la zona donde se van a quedar. Pronto les estaré hablando, voy a salir a ver la parte laboral, cómo es el caso de los trabajos, qué tipo de trabajo conviene más para extranjeros de arranque, y de antemano les digo desde ahorita, aquel que sea profesional, que venga de ser gerente de bancos, supervisor de cualquier empresa petrolera, etcétera, mentalícense que aquí van a llegar a comenzar una nueva vida. No saben con el trabajo que se van a conseguir. Ojalá
puedan venirse con su misma profesión, haber hecho un contacto en alguna empresa. Conozco casos que han hecho así, se han venido para acá y han estado muy bien. La misma empresa inclusive los ha ayudado en todo lo que ha sido el proceso del viaje y de la estadía y de la radicalización en el país, pues. Debido a eso, entonces traten de pensar un poco que aquí van a llegar a trabajar quizás de otra forma y pensemos en eso. En cuanto a foros y páginas web, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, piensen bien, vean las páginas, con los que no estén de acuerdo, por supuesto. Ustedes son los mejores, los mejores receptores de esa información, los que pueden saber si lo que les dicen a ustedes les conviene o no les conviene. Acá abajo les voy a estar dejando mis redes. Estamos creando un grupo, un blog, un grupo de amigos conocidos en Venezuela, que yo fui el primero de ese grupo que se vino para acá, para Buenos Aires. Detrás de mí vienen otros más. Si quieren unirse no hay ningún problema, pueden entrar en un blog que estamos creando en estos momentos. Estamos tratando de darle forma para ayudar a gente como lo hicieron conmigo y como seguramente lo vamos a hacer con ustedes. Se llama Idos a la Argentina. Busquen el blog, busquen su Instagram. Igual en mi Instagram voy a estar subiendo fotos sobre mi viaje y espero que me sigan y suscríbanse y denle like, que me ayudarán mucho con eso. Gracias, nos vemos en un próximo video.